táctica ni estratégica militar, meter a la población de Badajoz y matarlos en la Plaza de Toros, es gratis. Y no sirve para nada militar. Pero si además efectivamente tuvieran prisa por llegar a Madrid, se desvía al Alcázar, eso sería una torpeza militar. No, él está haciendo una guerra política. Por eso se desplazan al Alcázar de Toledo para hacer una gesta, ¿no? Una gesta que luego también se puede revisar, ¿no? Porque es un calco, como era el general Moscardón, es un cálculo de lo de Guzmán el Bueno en la guerra de la independencia, ¿no? Yo voy a decir aquí una cosa, porque como estamos así en familia, con todas las aportaciones del movimiento feminista posterior y ya el siglo XXI, a mí una de las cosas que más me admira de estos episodios heroicos, ¿no?, es que sea superior moralmente consentir en que te asesinen al hijo por guardar la plaza y por supuesto no preguntar jamás a la madre. No sé, debo estar yo ya en el mundo al revés, pero es muy difícil desde los ojos del siglo XXI decir que eso es una gesta heroica. Bueno, eso ya es una opinión estrictamente personal. Por tanto, evidentemente se va al Alcázar de Toledo y tarda, ¿no? Porque tampoco hay un interés. Tampoco le interesa que la guerra sea rápida, a efectos también de dirigencia del bando. Se mola, en fin, se tienen que despejar las incógnitas de quién va a ser el jefe máximo, ¿no? Son, por lo tanto, varios elementos los que hacen que se lo tome con calma, ¿no? El que tiene más consecuencias para todos, evidentemente, es el exterminio político. José Antonio Primo de Rivera, hijo de Miguel Primo de Rivera, el dictador. José Antonio Primo de Rivera es el dirigente de la Falange Española. José Antonio lo que hace es una traducción de los planteamientos del fascismo italiano a España. Es mucho más fácil de transponer por el tema católico que el nazismo alemán, ¿no? José Antonio es apresado, por mucho que no lo diga, quiero decir, es apresado como dirigente de un partido golpista y sublevado en Alicante y encarcelado. Es juzgado y condenado. ¿Es un pelón durante la Segunda República? No. Sí, la Segunda República que dura hasta 1939, que a veces se nos olvida. Con leyes de la Segunda República. Claro, con un tribunal de la Segunda República. La República continúa hasta el año 39 en España y después en el exilio. Después, cuando acaba la guerra, el franquismo organizará tremenda procesión para llevarse los restos de José Antonio, de donde está enterrado, hasta Madrid. Cuentan, es que mi familia es de la zona, y cuentan que esa procesión iba despacito, muy despacito, entrando en los pueblos, exigiendo la delación de los rojos y fusilándolos a mayor gloria de José Antonio. Eso se recuerda en la provincia de Alicante, porque estas cosas, como no se decían en otros sitios, pues era boca a boca, ¿no? José Antonio acaba finalmente enterrado en el Valle de los Caídos. ¿Franco era falangista? No, especial, o sea, quiero decir, Franco es de sí mismo y luego tiene que conjugar lo que él llama, ¿no?, lo que hemos llamado las familias del franquismo. En definitiva, pues toda una serie de constelaciones conservadoras españolas, ¿no? Los militares, la iglesia, los falangistas, pero también la opinión monárquica, las opiniones conservadoras, ¿sí? Y él lo que hace, en definitiva, al formar sus gobiernos, es combinaciones de variables. Nunca elige a los mejores de cada partido en el sentido ideológico, pero a los más fieles a él. ¿Bien? Y se hace enterrar con José Antonio. ¿Por qué? Porque José Antonio es el principal, digamos, es un valor legitimador para él, es un símbolo que él instrumentaliza. Sin más. Decir que José Antonio es víctima de la guerra, hombre, como todos los muertos en una guerra, pero es una demagogia pura, porque José Antonio tiene derecho a ser juzgado en un tribunal, cosa que los asesinados por Franco jamás tuvieron. Es un poco, ¿os acordáis cuando el arresto domiciliario de Pinochet? Resulta que Pinochet recibió o tuvo el derecho a un juicio que él negó a todas sus víctimas, ¿no? A Franco pues no le hemos podido juzgar en un sentido personal. Bien, que José Antonio continúe en el Valle de los Caídos, entonces
continúa el Valle de los Caídos ejerciendo su función. Fíjate la simbología de José Antonio para Franco, que Franco está muchos, no sé, días, entiendo, realmente en coma. Está con respiración inducida. Se hace coincidir la desconexión con el 20 de noviembre, que es la misma fecha que José Antonio, ¿no? Se busca siempre, entonces, más que el personaje en sí, que es, bueno, pues el dirigente de un partido fascista de tipo italiano, además fíjate, ¿no? Camisas azules, camisas negras, camisas pardas, los discursos que habéis visto todos, porque los ponen los documentales, porque debe ser que los derechos los tiene la BBC, ¿no? Que habla así como en inglés macarrónico, algo de eso. Bueno, pues es simplemente bueno, pues un partido de corte fascista. Más. Estoy trabajando con una señora con 98 años y ella, hablando de memoria, me dice que en un momento dado se planteó cambiar a José Antonio por alguien republicano y que Franco no aceptó ese intercambio. Él le quería hablar para que no le hiciera sombra. Además es verdad que con la exhumación ahora hemos oído, yo, pero como no he podido investigarlo bien, en alguna noticia no habéis leído una cosa tangencial como que en realidad la decisión de enterrar a Franco en el Valle de los Caídos fue una decisión de Juan Carlos. ¿No lo habéis leído como de diagonal? Pero yo he pensado, pero yo he dicho, no le he concedido mucho crédito, a ver si lo sabéis, tú también lo has leído. Yo lo he leído, pero no hice mucho caso. De Franco, ¿no? Franco especialmente lo dejó dicho de enterrar. O sea que eso es así. Hay sus acólitos que son siempre peores que el jefe, como decía ayer José, bueno, decía, las pelotas son siempre peores que el jefe. Ya, o sea que él no había dejado dispuesto eso. Pero él sí había llevado los restos de José Antonio al valle, eso sí, él estaba enterrado de antes. Y por supuesto los otros, ¿no? Todos esos cadáveres, ahí sí recogidos de cunetas republicanas que él se lleva a su Valle de los Caídos y les impone la eternidad. Por aquello él dice que es la reconciliación, pero a las familias nunca les preguntan, ¿no? Y además, en fin, revuelto y tal. Claro que me falta Eibar, y me falta Vitoria, y me faltan y Montejurra, me faltan miles de cosas. Pero es que ya iba yo, que ya notaba que era muy largo. Y es verdad que luego hay elementos que son del 74-75, y por lo tanto yo he llegado hasta ahí. Pero quizás analíticamente son más ricos en consecuencias si los vemos desde el punto de vista de la transición, ¿no? Claro, es que nos falta esa parte. No, pero quiero decirte que como el tardofranquismo, ¿no? Está matando hasta el final, y esta idea, ¿no? Cómo desmontamos o cómo la dictadura muere en la calle y cómo esa transición que se presenta modélica es muy violenta, ¿no? Eso es. Y efectivamente son miles de episodios. También es verdad que cuando construyes una cosa así con tantísimo muerto, siempre, que es horrible, siempre hay quien pueda, dices, lo voy a argumentar, lo voy a datar, voy a dar los datos, porque es que si no parece que estás exagerando. Es que oscureció mucho, o sea, no se habló, yo, vamos, de lo de Eibar, y porque me dijeron que eso, que había salido incluso hasta el ejército para luchar contra las personas, para reprimir a todos y disparando, o sea, no salió a darles palos ni nada, sino que salieron cargando con cargas. Y en Vitoria lo mismo, de hecho hubo muertos. O sea, en Vitoria dispararon a la gente que salía o sea, se habían refugiado en la iglesia, los obreros se habían refugiado en la iglesia, lanzaron gases y claro, cuando te estás asfixiando sales por la puerta y a metralleta, ¿no? Una cosa monstruosa. Los topos, claro, forman parte de ese exilio interior, ¿no? Tremendo, es el ejemplo más paroxístico, pero vamos, y que no debió ser solo anecdótico. Claro, aquí la represión se la llevaban las mujeres, igual que con el maquis, porque... A ver cómo explicabas que estabas embarazada, ¿no? ¿Y de quién, no? Y acababas en el cuartelillo, ¿no? Son historias efectivamente tremendas, ¿no? Que no se conocen, no se han extendido. Una cuestión que es de justicia sobre el maquis. En el maquis
participaron guerrilleros de ideologías anarquistas y comunistas y algunos elementos socialistas. Clases populares, en fin. Lo digo porque el anarquismo, que había sido la principal corriente dentro del movimiento obrero en el siglo XIX y hasta la guerra, en este primer franquismo van a sufrir una represión tan absoluta y fulminante que ya no levantarán cabeza, pero sí están ahí en el maquis aún, ¿no? Pero no van a conseguir recuperarse, insisto, por esa represión feroz, y había que mencionarles también. Bien. Yo tengo que dar la palabra a Víctor, que lleva un rato esperando, y le agradezco mucho la cesión de palabra a otras. Sí. Bueno, si hay alguien más que me avise. Vale, le dejamos el turno a Víctor, que lo ha pedido hace tiempo. Tú también por ahí, ¿no? Sí, solo comentar. Vale, bueno, pues intentaré ser breve. A ver, yo la verdad que lo del archivo que han mencionado de Salamanca, yo estuve investigando allí el archivo también, y es terrible ver cómo aparecen los nombres subrayados en rojo, y yo siempre estaba estudiando la zona de Cantabria y siempre con el temor de encontrarme a mi abuelo. Allí mi abuelo apareció en una lista, pero no estaba subrayado, ¿no? Porque mi abuelo murió cuando yo tenía 6 años y la verdad que no conocía mucho de él y de su vida, ni conocía historias de Cantabria que le habían pasado, pero bueno, tenía interés. Pero era terrible ver actas de la reunión de socialismo de la Casa del Pueblo de Torrelavega con todos los nombres y subrayados en rojo. O sea, era una cosa realmente dura, ¿no? Sobre el tema de los judíos, es cierto que en el año, cuando cae la Francia de Vichy, Franco permite que pasen 20.000 judíos por España, camino de Portugal. Y en el año 42, ese documento que dices que hay de Serrano Suñer con los sefardíes, no lo conozco. Si te refieres a lo de los apátridas republicanos, no hay ningún documento oficial que diga, que hable de un acuerdo entre Hitler y Serrano Suñer sobre declarar a los republicanos apátridas. Si es verdad que se envían informes al Ministerio de Interior y aparece un documento que dice no consta o lo hemos recibido y punto y nada más, ¿no? Es verdad que a partir del año 42 se da orden de que los judíos que tienen pasaporte español sean repatriados a España, pero no quedarse en España. Tienen que pasar por España, Portugal y irse a donde sea, ¿no? Bien, en el año 42 ya no está Serrano Suñer, está Lequerica, que es un católico, ¿no? Y es gracias, Lequerica había escrito un libro sobre el peligro judío. Al año siguiente, el año 43, da orden a los cónsules de que se extienda a los judíos con pasaporte español. Pero los cónsules no hacen caso de eso y los tienden a todos los sefardíes aunque no tengan pasaporte español. El consulado de París, el de Hungría, con San Brit, que es justo entre los justos en Israel, salvan a cerca de 15.000, 20.000 judíos que son repatriados a España, camino de Portugal. Siempre Franco se ocupa de que todos los gastos lo lleve el Jewish Committee de Estados Unidos y la Cruz Roja, y todo esto, que se encarguen de los gastos, del traslado y que luego se los lleven por ahí, pero nunca. Sí que hubo casos de financieros, ¿no? Los Kuplovich, alguna cosa así, ¿no? Algunos financieros que sí, judíos, que sí estuvieron aquí instalados y tal, ¿no? Pero la mayoría de los judíos pasaron. Durante la guerra, cuando los italianos mantienen la ocupación de las Baleares, en Mallorca, que están los chuetas, descendientes de los judíos, pues el gobernador italiano manda hacer una lista de los judíos chuetas. Los chuetas se reconocen en Palma de Mallorca porque todos tienen una serie de apellidos, creo que son 15, todos apellidos, todo el mundo sabe quién es chueta y quién es no. Pero hay un párroco, un cura de Mallorca que empieza ahí a quitar nombres, a poner nombres y a trastocar la lista, ¿no? En el famoso pacto de Wannsee, pues donde se hace una lista de todos los judíos que hay en Europa por parte de los nazis, hay también los judíos que hay en España, ¿no? Bueno, eso con respecto al tema del judaísmo, ¿no? Que finalmente, bueno, en el año 44 estaban los judíos, pero probablemente porque Franco vio ya que Hitler estaba en las últimas y dijo, bueno, me interesa quedar bien por lo menos, ¿no? Es el tema. El tema de la memoria me parece terrible. Lo de las fosas que ha dicho aquí mi querida Luna, pues, bueno, hay gente que dice, bueno, y a los que están enterrados en Paracuellos, bueno, que hay fotos de los familiares sacando a los muertos de Paracuellos con actos conmemorativos, hay leyes como de reparación del franquismo. Bueno, hay una causa general que dictamina quiénes son los asesinos y quién no, y quién ha juzgado y no sé qué. O sea, el franquismo se encargó de todo eso, pero del otro bando no. Recientemente, un concejal de Vox en Santander dijo que era mentira que hubiera habido un campo de concentración en la península de las Magdalenas. Pero, por favor, hay fotos, hay testigos, y este señor sigue negándolo. O sea, es una cosa ya no digamos de revanchismo, es de estulticia, o sea, de ignorancia y de maleficencia y de maldad, o sea, porque para un historiador hay fotos, hay testimonios, que no puedes negar esto, ¿no? O sea, es una cosa ya
La memoria es muy importante. Yo creo que lo he contado muchas veces, no se lo he contado aquí, cuento la misma anécdota siempre. Estuve en Cienpozuelos 2 años y les propuse a mis alumnos, como siempre les propongo, ¿no? Cuando tocaba la guerra civil, preguntad a vuestros familiares y me traéis el próximo día una anécdota de la guerra civil. Y me dijeron, pues aquí en este pueblo no pasa nada. Si pasamos las tardes apedreando los cristales del ayuntamiento o molestando al perro del alcalde o yo qué sé, ¿no? Cualquier barbaridad. Y al día siguiente venían todos emocionados porque había tenido allí lugar la batalla de Jarama. Y entonces de repente sus familiares, abuelos, empezaron a contar los brigadistas, los italianos, los internos del hospital psiquiátrico que quedaron libres, los bombardeos, los traslados a Titulcia, y entonces estaban emocionadísimos. Me parece una cosa terrible, porque eso decía, vamos, claramente que en las familias eso no se hablaba. O sea, los chicos no sabían nada porque eso en las familias no se contaba. Me parece una cosa, realmente escamotear un poco la historia de tu pasado, de tu pueblo, de tu gente, ¿no? La historia A y la historia B da igual, es que no se puede esconder estas cosas, ¿no? Sobre el barrio, me faltan ya dos cosas. Pero una cosa, perdona que te corte un momentito, sí. No se contaba por miedo. Sí, por miedo, claro. Por miedo. Por miedo. Se bajaba la voz, sí, todas las personas mayores bajaban la voz, se callaban por miedo. Bien apuntado, por miedo, por el no levantes la voz y no digas estas cosas. Sí. En la memoria del barrio, bueno, mi padre siempre me comentaba que este barrio, construido por el empresario Manus, pues fue construido por presos republicanos. Mi padre decía presos republicanos, no sé, mi padre no era nada republicano, mi padre era un católico de derechas, pero simplemente daba esto, ¿no? En el año 52 creo que empieza a construirse este barrio. No he encontrado nunca la noticia, no sé si será verdad o no. Aquí cerca tenemos en la calle Virgen del Portillo, donde pasa 146, enfrente del polideportivo, una plaza que recuerda el lugar donde vivió Arturo Duperier. Arturo Duperier era un sabio de rayos cósmicos, muy famoso, que cuando la guerra civil vivió en Inglaterra dando una conferencia. Entonces, en vez de volver a la zona franquista, volvió a la zona republicana, porque él era republicano. Después de la guerra se exilia, está dando clase en Oxford, tiene un laboratorio maravilloso, genial. Y el bando franquista le dice, con el franquismo ya, le dice que vuelve. Entonces él, bueno, hace las comprobaciones necesarias y dice, sí, vuelves y te ponemos en la universidad. Vuelve, está en la universidad y dice, bueno, me quiero traer el laboratorio. Ah, no, el laboratorio no te lo traes, porque había muchas envidias por parte de los demás profesores puestos a dedo y dijeron, este tío va a traernos aquí un laboratorio de Oxford, pero el pobre hombre se pasó el resto de su vida dando clases teóricas. Todo un sabotaje de la cultura que podía haber traído, de la ciencia que podía haber traído. Por cierto, hay un monumento ahí en el Parque Calero, ¿no? Que fue inaugurado por un concejal del PP. Pero bueno, y una señora de una residencia donde estaba mi madre me contó que ahí donde estaba, os acordaréis, en Plaza Quintana, donde estaba el SEPE, ¿no? Sí. Pues ahí había durante la guerra había unos montículos de tierra y había una batería antiaérea llevada por brigadistas. Esta señora me decía que iba a un colegio al lado de la iglesia de Fátima, Carrera de Alcalá, que allí los niños pues cantaban internacional en el recreo y que después salían y se acercaban a unos brigadistas que hablaban raro, seguramente eran polacos, y que les daban chocolatinas y tal, y tenían ahí una batería antiaérea, ¿no? Pues son cosas curiosas de esta zona. Y termino dos cosas más. La toma de Madrid, sí, el objetivo de los sublevados era tomar Madrid desde el principio. Y de hecho Franco lo intenta, es detenido en la ciudad universitaria, lo intenta en el Jarama, cortando la carretera de Toledo y de Valencia, después lo intenta en la carretera de Barcelona, en Guadalajara, o sea, lo intenta rodear siempre. Lo que pasa es que se detiene en Toledo por ese afán de liberar Toledo, de que le da propaganda, de que le da una obra mística, ¿no? Como Guzmán el Bueno, como Sacrificio, con todas estas cosas, ¿no? Tiene mucho también, ¿no? De esta obra mística de Franco, ¿no? Y por último lo de José Antonio también, mi padre me contaba de José Antonio cómo llevaban el cuerpo con antorchas por la noche, todos andando. Mi padre vivió en la zona de Ávila, en la zona de las Navas del Marqués y por ahí, y se le recuerda lo que es clásico y todo esto, ¿no? Pues llevando ahí antorchas y llevando ahí todo andando desde Alicante y toda esta parafernalia, ¿no? Y bueno, pues yo creo que ya me he playado bastante, así que... Venga, muchas gracias, Víctor. Nos queda mucho por decir, pero vamos a ver. Ahí quedaba Dimas y Yolanda. Sí, muy rápido, dos cosillas. ¿Crees que se puede considerar la guerra civil como una cuarta guerra carlista? ¿Vale? Sería uno. Y es que lo he escuchado en varias sesiones hacer algún comentario al respecto, ¿vale? Sí. Entonces te pregunto a ti a ver qué opinas. Y otra cosa más, a ver qué opinas. ¿Crees que las ansias de revolución social de los sectores anarquistas pudo debilitar a la República en la guerra civil?
me estaba extrañando. Vaya pregunta, voy a pensar. ¿No hacéis otra pregunta? Sí, yo. Yolanda. Bueno, yo no es una pregunta, es... a ver, no sé, cuando ha sacado la proyección de los comentarios de General Mola, ese odio, ¿no? Ese odio por limpiar, a ver, los que no opinan como ellos, limpiar ahí, vamos a cambiarles, vamos, es odio lo que se ve, ¿no? Y la verdad es que me ha traído recuerdo a una película que me ha gustado mucho y que también os recomiendo que la veáis, que es la de La higuera de los bastardos, que es protagonista Carra Alejalde, es genial, sobre el final de la guerra y cómo el grupo de fascistas se dedican por la noche a ir a buscar a rojos y a matarlos. Y es muy bonita la película, os la recomiendo que la veáis. Sí, realmente es emocionante, o sea, es emocionante porque cuando no te cuentan la historia y la ves, pues la verdad es dura, es muy dura, pero bueno, también tiene su toque cómico y es muy recomendable. Y luego, pues también me ha traído, oyendo a Víctor, nosotros tenemos que asumir que hay en la ciudad, aquí en Madrid, hay símbolos del yugo y las flechas en un montón de edificios de aquí del barrio, en la zona de Quintana, y no sé, es como que somos más los democráticos o somos más permisivos, no nos ponemos a la gresca, o sea, yo qué sé, es que veo que somos tan distintos, o sea, nosotros no nos toca más remedio que aguantarnos en tener esa simbología, y cuando es al contrario es apología al terrorismo o es que no sé, a lo mejor vamos a tener que empezar a